Bueno, comenzamos. Hoy por hoy hay dos dichos, barras afirmaciones que se escuchan a diario y a veces van relacionadas entre sí. La primera que tiene que ver con que todo lo malo que ocurre en nuestra economía en Exos tiene que ver directamente con los supuestos 70 años de peronismo. Y la otra, que estratégicamente deviene como una continuación de esta, es que hay un mundo que está esperando con las puertas abiertas para comprar nuestros productos. Pero eso no sucede por culpa del estatismo, producto derivado directo del peronismo. Esto último es una afirmación bastante frecuente y también fácilmente rebatible. Usando un poco el sentido común, no es difícil percibir que el mundo está lleno de fronteras políticas y a la vez comerciales, donde los países hacen convenio entre sí de la forma en que su posición de poder lo permite. La historia económica es una consecuencia directa de las hegemonías mundiales, que devienen de la preeminencia, de la potencia de turno y su círculo de aliados directos. En la historia moderna, ese rol le ocupa Inglaterra durante casi 3 siglos, para ceder ese liderazgo a principios del siglo XX a manos de los Estados Unidos de América. Esto en la práctica significa que en el contexto de una publicitada y muy ponderada libertad de mercado, la potencia, con un grupo de pequeños socios, entendiéndose por esto como países centrales industrializados, o, para ser más gráfico, el grandote del barrio y que además es dueño de la pelota, deciden qué rol le cabe a cada país del planeta. Normalmente se quedan con la parte del león, es decir, la potestad de industrializar, dar valor agregado y generar salario en sus países, mientras la cola del ratón, entendiéndose la parte pobre, queda para la periferia, condenada a producir materias primas para abastecer a los primeros y luego comprar a estos el producto terminado. Un negocio redondo por donde se lo mire. Estas son las reglas del famoso mercado. En esta coyuntura, los gobiernos periféricos se protegen como pueden de acuerdo a cómo su propia realidad política les dicte y cómo puedan superar las complicidades de sectores internos. Es que en todos lados hay esas minorías que se benefician grandemente con este sistema, las que no son otra que las famosas oligarquías. Pero esta lógica de cuando en cuando se rompe a raíz de las crisis capitalistas, especialmente cuando los periodos son prolongados, motivados por hechos bélicos, guerras que se extienden un largo tiempo. Son estas las oportunidades propicias para que los países del tercermundistas se desarrollen gracias a sus necesidades internas y fundamentalmente por la ausencia momentánea de ese orden mundial rector que los oprime. Crecer cuando podés y te dejan, esa sería la síntesis. En el último siglo y medio detectamos fácilmente algunos de estos periodos que podríamos denominar remansos productivos. El primero se da entonces durante la denominada Primera Guerra Mundial, en realidad guerra imperialista, ya que es una pelea por las colonias, mercados y petróleo. Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, supera a Inglaterra en capacidad industrial, especialmente en rubros como química e industria pesada. Esto la enfrenta en principio la denominada Triple Entente, alianza de Inglaterra, Francia y Rusia. Luego se suman más países a la contienda. La guerra dura 4 años en los cuales los poderosos están en otra, y acá ni Victorino de la Plaza, en el fin de su gobierno, ni Irigoyen, su sucesor, aprovechan la oportunidad. Tal vez porque no estaba en su ideología, tal vez porque no hubo presión de base en ese sentido. Lo concreto es que este último, con su famoso nacionalismo agrario, tal como lo define Norberto Galasso, le dio la espalda al proceso industrial. Esta es la primera oportunidad que podríamos denominar ventana. Luego le sigue la crisis del año 30, con la Gran Depresión, que se empalma con la carrera bélica que desembocará de nuevo en la Segunda Guerra Imperialista, repitiéndose el ascenso industrial de Alemania y su búsqueda imperiosa de mercados para sobrevivir. Esta vez con el aditamento de querer cobrarse las humillaciones del Tratado de Versalles. El racismo, la idea supremacista aria, la lucha por la democracia y demás cuestiones coyunturales que suelen ubicarse como causales de la guerra existieron, sí es cierto, pero los verdaderos motivos, como siempre fueron, las necesidades económicas e imperiales. Acá es tan grande la recesión y la necesidad de sustituir importaciones que aparece un incipiente desarrollo industrial en plena década infame, aún a pesar del disgusto por la situación por parte de los propios ministros justistas. Es que la producción europea está habitualmente parada en varios sectores debido a la recesión y a los preparativos bélicos, como habíamos dicho. Acá es cuando empiezan a desarrollarse las primeras de las denominadas villas miserias en las grandes ciudades argentinas. ¿Por qué? Es muy sencillo. La pobreza en la zona rural era profunda y al comenzar este embrión industrial esto provoca migraciones internas en busca de más y mejor trabajo. Que ocurre, como te decía, por el desarrollo que se da como consecuencia de que lo que podríamos denominar centro del mundo, la industria estaba parada o abocada al proceso bélico. Es preciso recalcar que esto al poder estatal le pasa prácticamente de costado.
¿Por qué? Porque no estaba en el ADN liberal conservador eso de producir argentino. Por eso te decía el disgusto de los ministros justistas. Recordemos que a nuestro país se lo denominaba el sexto dominio, por su relación casi carnal con Inglaterra. Esto continuó gradualmente a medida que la tormenta bélica se acercaba a Europa y por supuesto durante la guerra, dándose acá algunos casos notables como la creación de altos hornos APLA, fabricaciones militares y la marina mercante. Todo esto se profundiza especialmente a partir del 45 con el gobierno peronista. Pero esto lo dejamos para el final. Seguimos y con el final de la guerra se vivió un periodo de cierta prosperidad en el planeta durante la denominada Guerra Fría, debido a que la bipolaridad de potencias, es decir, la aparición del bloque soviético como contraparte de Estados Unidos, trajo el denominado estado de bienestar, especialmente en Europa Occidental. Pero así todo, desde fines de los 70 comenzó de la mano de Reagan y Thatcher la invasión neoliberal, consistente en el dominio del capital financiero y el traslado de empresas a Asia, buscando salarios de hambre apoyado en el famoso consenso de Washington. Esto se ha agravado al punto de que el día de hoy las grandes corporaciones manejan el planeta, aún en un posible nuevo escenario de bipolaridad con la irrupción gradual de China amenazando la hegemonía americana. Hubo sí un momento en donde debido al atentado de las Torres Gemelas del 2001, Estados Unidos se radica de lleno a su famosa lucha contra el terrorismo. Dicho en forma práctica, excusa excelente para ir de paso por el petróleo y los recursos naturales. Y en cierta forma descuidó, si se quiere, a América Hispana, su patrio trasero, lo que permitió un importante desarrollo industrial por varios años. Como vemos, la famosa mano invisible del mercado no es tan invisible si se presta un poco de atención a la historia. Entonces volvemos al 45, en el escenario de industrialización en marcha, pero con la presión en contrario de los Estados Unidos, aún en un escenario de bipolaridad hegemónica. Por lo cual es cierto que el peronismo operó sobre un proceso sustitutivo ya en marcha, esto es innegable. Acá aparecen los planes quinquenales de Perón, que no eran otra cosa que la planificación económica con fuerte contenido industrial. Nacionalización de ferrocarriles, comercio exterior, empresas telefónicas, creación de SOMISA, desarrollo a partir de una activa política crediticia, banco de crédito industrial, incentivos para la creación de la pequeña y mediana industria, reforma financiera del 46, IAPI, derivando excedentes agropecuarios del sector industrial, planes quinquenales, industria pesada con camiones y aviones. Durante la gestión de Perón se crearon también varias fábricas de equipamientos militares y también se erradicaron varias industrias pesadas, como las automotrices. Se instalaron grandes fábricas metalmecánicas para la producción de motores, automotores, locomotoras y aviones. Además de crear la fábrica militar de aviones en IAME, Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado, y luego en DINFIA, Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas. La enumeración puede seguir y ser interminable. Hay un montón de datos que no estoy mencionando para que no se haga largo y también se puede argumentar que algunos de estos emprendimientos resultaron deficitarios y algunos fracasaron, es cierto. Pero entonces creo que en la enumeración está la respuesta a la pregunta inicial, esa de que la culpa de todo la tiene el peronismo, esos mentados 70 años que tampoco fueron tales. Ahora sí, salvo que abonemos fervientemente la teoría de que la pobreza y la miseria son un subproducto derivado de un intenso proceso industrial, solamente con esos parámetros es posible afirmar que todo sea culpa de quien profundizó y consolidó un proceso industrial aún en tiempos difíciles. La respuesta creo que es por demás obvia.